El viento soplaba con una fuerza áspera, arrastrando partículas de polvo fino que se adherían a la piel, a la ropa y al alma. María estaba de pie frente a la estructura de madera descolorida que, a partir de ese instante, debía llamar hogar. No había grandes portones de hierro forjado, ni jardines cuidadosamente podados por manos ajenas, ni pasillos largos adornados con espejos y alfombras gruesas como en su vida anterior. Solo había tierra. Una extensión de tierra seca, agrietada en algunas partes por la falta de lluvia reciente, y una casa pequeña que parecía inclinarse ligeramente hacia la izquierda, como si el propio viento y el tiempo la hubieran moldeado a la fuerza. A unos 20 pasos de distancia, atado a un poste de madera roída por el clima, un caballo de pelaje castaño y mirada increíblemente cansada, masticaba un puñado escaso de hierba pálida. Era todo lo que tenían. Esa fracción mínima de tierra, esa cabaña frágil, ese animal viejo y la promesa de un hombre que, en ese preciso momento, descargaba un pesado baúl de sus hombros con la dignidad de quien carga el tesoro más grande del mundo. Ese hombre era Carlos. Cuando María lo miró, sintió un nudo apretado en la garganta. Era un nudo compuesto por partes iguales de miedo absoluto y un amor tan profundo que la asustaba. Carlos tenía las manos ásperas, marcadas por cortes antiguos y tierra que parecía haberse incrustado en su piel de forma permanente. Su ropa, aunque inmaculadamente limpia, gracias a su propio esfuerzo, estaba gastada en las rodillas y en los codos. Sin embargo, su espalda se mantenía recta, y cuando giró para mirarla, sus ojos oscuros brillaron con una intensidad que hizo que el paisaje desolado pareciera, por un instante, el lugar más seguro del universo. «Llegamos, María», dijo Carlos con su voz grave y pausada. Dejó el baúl sobre el pequeño escalón de piedra que antecedía a la puerta principal y se secó el sudor de la frente con el dorso de la mano. «No es mucho. Sé que te prometí un castillo y por ahora solo puedo ofrecerte estas paredes de madera. Pero te juro, por todo lo que es sagrado, que aquí dentro nunca te faltará abrigo». María tragó saliva, esforzándose por contener las lágrimas que amenazaban con traicionarla. No quería que él pensara que se arrepentía. No se arrepentía, pero la realidad material de su decisión acababa de golpearla con la fuerza de un vendaval. Había dejado atrás comodidades, la aprobación de su familia y un futuro predecible y seguro. Sus padres le habían advertido, con gritos y portazos, que el amor no pagaba las deudas, que la pasión no ponía comida en el plato y que el romance se secaría más rápido que esa misma tierra que ahora pisaba. «Es perfecto, Carlos», respondió ella, forzando una sonrisa que poco a poco se volvió genuina al ver el alivio en el rostro de él. Caminó hacia el escalón, ignorando el polvo que cubría sus zapatos de cuero fino, los últimos vestigios de su vida acomodada. «Construiremos nuestro propio castillo, ladrillo a ladrillo, o tabla a tabla, según sea el caso». Él soltó una risa corta, grave y reconfortante. Se acercó a ella, dudando por un segundo de sus manos cubiertas de polvo, pero María acortó la distancia y tomó esas manos ásperas entre las suyas, suaves y delicadas. El contraste era la metáfora perfecta de su unión. Dos mundos completamente opuestos que habían chidado, no para destruirse, sino para fusionarse en algo nuevo y resistente. Carlos abrió la puerta de la cabaña. Las bisagras protestaron con un chirrido agudo que resonó en el silencio abrumador del campo abierto. El interior olía a madera vieja, a encierro y a una soledad que había habitado el lugar durante mucho tiempo. Había una sola habitación que servía de sala, comedor y cocina. Una estufa de leña ennegrecida por el uso ocupaba una esquina. En el centro, una mesa de madera irregular con dos sillas de diferentes tamaños. Al fondo, separada por una cortina de tela descolorida, se encontraba el área donde dormirían. María cruzó el umbral. Sus pasos resonaron en el suelo de tablas que crujían bajo su peso.
Cada sonido parecía amplificarse en la quietud de la tarde. Caminó hacia la pequeña ventana que daba a la parte trasera del terreno. Desde allí podía ver el horizonte extendiéndose sin fin. Era un lienzo en blanco, un lienzo intimidante, pero también lleno de posibilidades. Mientras Carlos entraba con el baúl y comenzaba a desatar las cuerdas que aseguraban sus pocas pertenencias, María se permitió un momento de introspección profunda. Sabía que los primeros meses serían una prueba de fuego para su espíritu. Tendría que aprender a cocinar en una estufa alimentada con trozos de madera, a lavar su ropa a mano, a entender los ciclos del sol y de la lluvia, cosas que antes daba por sentadas o que simplemente ignoraba. El confort adormece, pensó para sí misma, pero la necesidad despierta partes del alma que uno ni siquiera sabe que existen. A veces, la vida nos exige saltar al vacío y dejar atrás todo lo que conocemos para poder encontrar nuestra verdadera esencia. Si alguna vez has tenido que tomar una decisión así de valiente, de esas que hacen que los demás te llamen loco, pero que tu corazón sabe que son correctas, te invito a que dejes un comentario aquí abajo compartiendo tu experiencia. Y si esta historia de coraje te está tocando el alma, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para que me acompañes a descubrir cómo María y Carlos enfrentan este enorme desafío. Mañana comenzaré a limpiar el terreno sur. La voz de Carlos la sacó de sus pensamientos. Estaba parado junto a la estufa, examinando el interior con mirada crítica. La tierra allí es un poco más oscura, retiene mejor la humedad. Si logramos voltearla antes de que termine la semana, podremos sembrar las primeras semillas. Tenemos suficiente para sobrevivir unos 3 meses comprando lo básico en el pueblo, pero después de eso, dependeremos exclusivamente de lo que esta tierra nos quiera dar. María se acercó a él. La proximidad de su cuerpo irradiaba un calor reconfortante frente a la brisa fresca que empezaba a colarse por las rendijas de la ventana. «¿Y si la tierra no nos quiere dar nada, Carlos?», preguntó ella, dejando que su vulnerabilidad se asomara por primera vez. Era una pregunta cargada de todo el miedo acumulado durante las semanas previas a su boda clandestina, una ceremonia sencilla frente a un juez, sin vestido blanco, sin flores, sin celebración, solo 2 personas firmando un papel que sellaba su destino. Carlos se giró hacia ella. Su rostro, marcado por años de sol implacable y trabajo rudo, adoptó una expresión de ternura infinita. Levantó una mano y con extrema delicadeza apartó un mechón de cabello que el viento había empujado sobre los ojos de María. «La tierra es agradecida, mi amor», susurró él, mirándola con esa intensidad que le robaba el aliento. «La tierra no es como la gente de la ciudad. No juzga tu apellido, no mira tu cuenta en el banco, no le importa qué ropa llevas puesta. La tierra solo reconoce el esfuerzo. Si le das tu sudor, tu cuidado y tu respeto, ella te devuelve vida. Y yo pienso dejar la vida entera en ese campo para asegurarme de que nunca te falte nada». Esas palabras, simples pero cargadas de una verdad absoluta, actuaron como un bálsamo sobre la ansiedad de María. Asintió lentamente, sintiendo que el nudo en su garganta comenzaba a disolverse. «Entonces yo también aprenderé a sudar, a cuidar y a respetar este lugar», afirmó ella, alzando la barbilla con determinación. «No vine aquí para verte trabajar desde la sombra de una ventana. Somos un equipo. Lo que se plante en este lugar, lo plantaremos a 2 manos». Una sonrisa amplia, brillante y cargada de esperanza iluminó el rostro cansado de Carlos. Por un instante, pareció 10 años más joven. Ese era el poder de María sobre él. Ella era la luz en su existencia de trabajo constante y silencio agobiante. Él había pasado toda su vida convencido de que un hombre pobre como él estaba destinado a la soledad, a conformarse con las obras del mundo, hasta que ella lo miró diferente. Hasta que ella vio al hombre noble detrás de la ropa sucia y las botas gastadas. El crepúsculo comenzó a teñir el cielo con tonos de naranja, púrpura y un rojo profundo
que parecía incendiar el horizonte. La luz se filtraba por la única ventana, proyectando sombras alargadas sobre el suelo de madera. Carlos sacó de un saco de lona un par de linternas de queroseno y una caja de fósforos de madera. Encendió una con un movimiento experto y una luz cálida y temblorosa invadió la habitación, dándole un aspecto casi acogedor. «Voy a encender la estufa», dijo él, arrodillándose frente al aparato de hierro. «Hará frío esta noche. Tenemos un poco de café, pan duro y algo de queso que traje del mercado. Será nuestro primer banquete». María sonrió. Sacó 2 tazas de cerámica astilladas de su baúl, envueltas cuidadosamente en sus vestidos de seda que probablemente no volvería a usar en mucho tiempo. Se acercó a la pequeña mesa y las colocó con cuidado. Luego, buscó un paño limpio y lo extendió sobre la madera a modo de mantel. Quería aportar belleza, quería transformar esa caja de madera vacía en un refugio. Mientras el crujido de la leña comenzaba a llenar el silencio de la habitación y el olor a humo mezclado con café recién hecho flotaba en el ambiente, María observaba la espalda de su esposo. Lo veía moverse con familiaridad en la precariedad. Él sabía exactamente cómo hacer que el fuego encendiera con apenas unas ramas secas. Sabía cómo ajustar la mecha de la linterna para que no consumiera demasiado combustible. Sabía cómo cuidar al viejo caballo allá afuera antes de pensar en su propio descanso. Eran habilidades de supervivencia que ella admiraba profundamente, pero que también evidenciaban la dura realidad de la vida que él había llevado. Una vida de escasez constante. María se prometió a sí misma, en ese instante silencioso, que ella sería la pieza que cambiaría ese patrón. No sabía nada de agricultura, no sabía nada de negocios rurales, pero tenía inteligencia, tenía una educación que su antigua vida le había proporcionado y tenía una voluntad inquebrantable. Juntos, no solo sobrevivirían, tenían que prosperar. Se lo debía a él, por haberla rescatado de una vida vacía de emociones genuinas, y se lo debía a sí misma, para demostrar a todos los que dudaron que no se había equivocado. Se sentaron a la mesa. La luz de la lámpara de queroseno iluminaba sus rostros desde abajo, creando sombras que acentuaban el cansancio en los ojos de ambos. Carlos cortó el pan con una navaja de bolsillo y le ofreció a María el pedazo más grande, junto con la rebanada más gruesa de queso. «Gracias», murmuró ella, tomando la comida. El café amargo, sin azúcar, calentó su pecho y ahuyentó el frío que comenzaba a colarse por los huesos. Masticaron en silencio durante varios minutos. Era un silencio cómodo. No había necesidad de llenar el vacío con palabras sin sentido. Estaban agotados física y emocionalmente por el viaje y por el peso del cambio radical. «Mañana», comenzó a hablar Carlos, con la taza sostenida entre ambas manos para aprovechar su calor. «Iré al pueblo al amanecer. Necesito hablar con don Ernesto, el dueño de la tienda de provisiones. Quiero proponerle un trato. Si nos fía algunas herramientas pesadas que necesito para arar la tierra dura, le pagaré con la primera cosecha de maíz y le daré un porcentaje adicional como agradecimiento». María dejó de masticar. Frunció el ceño ligeramente, analizando la propuesta. «¿Y si él no acepta promesas, Carlos? Esa gente de negocios suele querer dinero por delante», observó ella, su mente analítica empezando a trabajar. «Don Ernesto me conoce desde que era un muchacho. Sabe que mi palabra es todo lo que tengo y sabe que nunca la he roto», respondió él, aunque había una ligera sombra de duda en su voz, una inseguridad que intentó ocultar dando un sorbo largo a su café. «Iré contigo», dijo María, con un tono que no admitía réplica. Carlos levantó la vista, sorprendido. «No es necesario, María. El camino es largo, hay mucho polvo y la carreta es muy incómoda. Puedes quedarte aquí, descansando, ordenando tus cosas». «Dije que somos un equipo, Carlos»,
repitió ella, apoyando sus codos sobre la mesa e inclinándose hacia adelante, buscando fijar su mirada directamente en los ojos de él. Si vas a negociar el futuro de nuestra primera cosecha, quiero estar allí. 2 cabezas piensan mejor que una. Tal vez pueda ayudar a persuadirlo, o tal vez pueda ofrecer algún tipo de garantía que tú no has considerado. Él la observó durante un largo momento. En su mundo anterior, las mujeres de los agricultores se quedaban en casa, cuidando el fuego y esperando. Las decisiones de negocios, los tratos duros bajo el sol y las humillaciones de pedir crédito eran tareas exclusivas de los hombres para proteger el orgullo y evitar incomodidades. Pero María no pertenecía a ese mundo anterior. Ella era algo nuevo, algo poderoso y desconcertante. «Está bien», cedió él, y una pequeña sonrisa asomó en la comisura de sus labios. «Iremos juntos. Pero te advierto, Ernesto es un hombre terco, desconfiado y de pocas palabras». «Perfecto», respondió María, devolviéndole la sonrisa. «A mí me encantan los retos». Terminaron su cena improvisada. Afuera, la noche había caído por completo, envolviendo la cabaña en una oscuridad densa y absoluta. No había luces de ciudad a lo lejos, no había ruido de motores, ni murmullos de vecinos. Solo el sonido rítmico del viento golpeando la madera y el canto solitario de los insectos nocturnos. Carlos se levantó para asegurar la puerta y apagar la estufa, dejando solo unas brasas para mantener el calor durante la madrugada. María se dirigió hacia la zona de descanso, apartando la cortina descolorida. Había un colchón rústico sobre una base de madera simple, cubierto con mantas de lana áspera y pesada. Se sentó en el borde de la cama y comenzó a desabrocharse los zapatos. Le dolían los pies, le dolía la espalda, y su mente era un torbellino de planes, miedos y expectativas para el día siguiente. Cuando Carlos entró al espacio, la pequeña linterna que llevaba iluminó el rostro cansado de María. Él dejó la luz sobre un pequeño cajón que servía como mesa de noche. Se sentó junto a ella. Sin decir una palabra, tomó los pies de María y comenzó a frotarlos suavemente con sus pulgares ásperos. El gesto, tan íntimo, tan humilde y desprovisto de cualquier orgullo, hizo que las lágrimas que María había estado conteniendo durante todo el día finalmente se derramaran. No lloraba de tristeza. Lloraba por la inmensa belleza de lo simple. Lloraba porque en esa habitación polvorienta, en medio de la nada, con un hombre que no tenía un centavo a su nombre, se sentía más rica, más valorada y más amada que en toda su vida anterior, rodeada de lujos fríos. Carlos la escuchó sollozar en silencio. Dejó de masajear sus pies, subió las manos por sus brazos y la atrajo hacia su pecho ancho y firme. María escondió el rostro en su camisa, respirando el olor a tierra, a sol y a esfuerzo que emanaba de él. «Llora, mi amor», susurró él, apoyando su barbilla en la cima de la cabeza de ella. «Deja que todo el miedo se quede aquí, en esta primera noche. Mañana, cuando salga el sol, empezaremos de cero, juntos». Y así, abrazados en la penumbra de una cabaña que crujía con cada ráfaga de viento, María y Carlos pasaron su primera noche en la tierra que pondría a prueba no solo su capacidad de supervivencia física, sino la resistencia misma de sus almas y la profundidad de su compromiso. No lo sabían entonces, pero esa noche marcaba el inicio de un largo y arduo camino lleno de decepciones crueles, obstáculos aparentemente insuperables, pero también de triunfos silenciosos que cambiarían la historia de sus vidas para siempre. El verdadero desafío no comenzaría en los campos, sino a la mañana siguiente, frente al mostrador de madera vieja del hombre que tenía el poder de concederles una oportunidad o negarles el futuro antes de que éste siquiera pudiera germinar. La luz del amanecer se filtra a través de las rendijas de la ventana de madera con una lentitud casi dolorosa.
Es una luz gris, fría y desprovista del calor reconfortante del sol, que parece anunciar la crudeza del día que apenas comienza. María abre los ojos lentamente, sintiendo el peso del agotamiento todavía instalado en cada músculo de su cuerpo. El colchón rústico, relleno de hojas de maíz secas y algodón apelmazado, no ofrece ningún consuelo a su espalda, acostumbrada a las plumas y la suavidad de su vida pasada. Sin embargo, no hay quejas en sus labios, solo un suspiro silencioso que se condensa en el aire helado de la habitación. Alarga la mano bajo las mantas gruesas y ásperas, buscando el calor de Carlos, pero el espacio a su lado está vacío y frío. Él ya se ha levantado. El suave crepitar de la estufa de leña en la habitación principal le indica que su esposo ha estado despierto desde hace un buen rato, asegurándose de que el fuego no muera para que ella no sufra el impacto directo de la helada matutina. Ese pequeño gesto de amor silencioso, esa protección forjada en la carencia, le da a María la fuerza necesaria para apartar las cobijas y enfrentar la realidad de su nueva existencia. Se levanta y sus pies descalzos tocan el suelo de tablas irregulares. El frío sube por sus piernas como una corriente eléctrica. Camina hacia el rincón donde la noche anterior dejaron sus pertenencias y saca un vestido sencillo de algodón oscuro, el más humilde que posee, pero que en este entorno parece casi un lujo innecesario. Se viste con movimientos rápidos, buscando conservar el calor corporal, y se recoge el cabello en una trenza apretada. Cuando sale de detrás de la cortina descolorida, encuentra sobre la mesa de madera una taza de latón humeante y un pedazo de pan tostado directamente sobre las brasas. Carlos no está en la casa, pero su cuidado lo impregna todo. María se acerca a la ventana y limpia con la manga de su vestido el vaho que cubre el cristal agrietado. Afuera, la bruma matinal envuelve la tierra desnuda, dándole al paisaje un aspecto fantasmal y desolado. A lo lejos, cerca del poste de madera, distingue la silueta ancha y encorvada de su esposo. Carlos está cepillando al viejo caballo castaño, hablándole en voz baja, preparándolo para el esfuerzo que les espera. La imagen es de una melancolía abrumadora, pero también de una dignidad inquebrantable. Un hombre y su bestia, ambos cansados, ambos marcados por la vida, preparándose para una batalla más. Si alguna vez te has despertado en medio de la incertidumbre, sintiendo que el peso del mundo entero descansa sobre tus hombros, pero aún así decides levantarte y dar la cara a la adversidad, sabes exactamente lo que María siente en este instante. Esa mezcla de miedo paralizante y valentía ciega es lo que nos hace profundamente humanos. Te invito a que le des un me gusta a este video si valoras el coraje de aquellos que empiezan desde cero, armados únicamente con la fuerza de su corazón. María sale de la cabaña. El viento helado golpea su rostro, cortando sus mejillas como pequeños cuchillos invisibles. Camina hacia Carlos, pisando la tierra dura y escarchada que cruje bajo sus zapatos. Él levanta la vista al escuchar sus pasos y detiene el movimiento del cepillo sobre el lomo del animal. Sus ojos, rodeados de pequeñas arrugas formadas por años de entrecerrarlos contra el sol inclemente, la observan con una mezcla de adoración y preocupación. «Buenos días», dice él, con la voz ronca por el frío y el silencio prolongado. «El café está sobre la mesa. No debiste salir. El viento está muy fuerte hoy». «Buenos días», responde ella, acortando la distancia hasta pararse a su lado. Pone una mano sobre el lomo del caballo, sintiendo el calor del animal a través del pelaje grueso. «Te dije anoche que somos un equipo. Si tú estás aquí afuera peleando contra el frío, yo también lo estaré. Además, tenemos un viaje largo por delante». Carlos suspira, un sonido pesado que se pierde en la inmensidad del campo vacío. Pasa una mano por el arnés de cuero gastado del caballo, comprobando las hebillas oxidadas. «María, quiero que entiendas a lo que vamos», comienza él, con un tono solemne que hace que ella le preste toda su atención.
El pueblo no es como los lugares a los que estás acostumbrada. La gente allí tiene la mirada dura y la lengua suelta. Y don Ernesto no es un hombre de caridad, es un comerciante de la vieja escuela. Cada centavo que presta, lo hace esperando recuperar 2. Y si ve debilidad, si ve que no tenemos cómo responder, nos cerrará la puerta en la cara sin dudarlo. No le mostraremos debilidad entonces, afirma María, levantando la barbilla con esa determinación que a Carlos tanto le fascina y le intimida al mismo tiempo. Tenemos la tierra, tenemos tus manos y mi cabeza. No vamos a pedir limosna, Carlos. Vamos a proponerle un negocio, y los negocios se hacen mirando a los ojos, sin bajar la cabeza. Él asiente lentamente, contagiado por la seguridad que ella irradia. Termina de enganchar el caballo a la pequeña carreta de madera, un vehículo rústico con ruedas irregulares que parece a punto de desarmarse con cada movimiento. Carlos ayuda a María a subir al asiento de madera sin respaldo, que él ha cubierto cuidadosamente con una manta doblada para amortiguar los golpes del camino. Luego, toma las riendas y chasquea la lengua. El viejo caballo da un tirón hacia adelante y la carreta comienza su marcha lenta y quejumbrosa. El trayecto hacia el pueblo dura más de 2 horas. Es un camino de tierra lleno de surcos profundos, piedras sueltas y desniveles que hacen que cada tramo sea una prueba de resistencia para los huesos. A medida que avanzan, el sol comienza a elevarse, disipando la bruma y revelando la verdadera naturaleza del entorno. Dejan atrás su terreno yermo y poco a poco comienzan a aparecer propiedades ligeramente más prósperas. Campos con cercas de madera en buen estado, algunas vacas pastando a lo lejos, chimeneas humeantes que hablan de hogares establecidos y seguros. Para María, cada una de esas granjas es un recordatorio visual de todo lo que no tienen y de lo inmensamente lejos que están de alcanzar la estabilidad. Sin embargo, no permite que el desánimo se instale en su mente. Observa en silencio las manos de Carlos sujetando las riendas. Son manos fuertes, expertas, que saben cómo guiar, cómo sostener, cómo trabajar hasta el agotamiento. Se concentra en esa fortaleza. A medida que se acercan a los límites del pueblo, el camino se ensancha y el tráfico ocasional de otras carretas y jinetes solitarios se hace presente. Las miradas no se hacen esperar. Las personas que se cruzan con ellos clavan sus ojos en la extraña pareja. Conocen a Carlos, el trabajador incansable que nunca tuvo nada propio, y ven a la mujer que va a su lado. A pesar de su vestido sencillo y su peinado austero, la postura de María, la delicadeza de sus facciones y la forma en que sostiene la mirada revelan que no pertenece a ese mundo de polvo y sudor. Los murmullos parecen viajar en el aire, cargados de curiosidad y un evidente prejuicio. Es fascinante cómo los pueblos pequeños tienen esa capacidad de observar y juzgar en absoluto silencio, donde una sola mirada dice más que 1000 palabras. Déjame saber en los comentarios desde qué país o ciudad me estás escuchando y cuéntame si alguna vez has sentido el peso de las miradas ajenas al llegar a un lugar donde todos parecen conocerse y cómo lograste mantener la cabeza en alto frente a ellos. Finalmente, entran a la calle principal del pueblo. Es una vía ancha de tierra apisonada, bordeada por construcciones de adobe y ladrillo con techos de tejas irregulares. Hay ruido, hay movimiento. Un herrero golpea el metal candente en una esquina, unos perros ladran persiguiendo una gallina suelta, y grupos de hombres con sombreros de ala ancha conversan en voz baja frente a las puertas de los comercios. Carlos detiene la carreta frente a un edificio de aspecto sólido y fachada oscura. Un letrero de madera desgastada por el clima anuncia el lugar como Almacenes Generales Ernesto Silva. Amarra las riendas al poste de madera que está frente a la entrada y ayuda a María a descender. Ella se sacude el polvo de la falda y se alisa el vestido, tomando una respiración profunda para llenar sus pulmones de valor. Pase lo que pase, no dejes que sus palabras te afecten, susurra Carlos, ofreciéndole su brazo. María lo toma con firmeza. Entremos.
Al cruzar el umbral de la puerta doble de madera, el ambiente cambia drásticamente. El interior del almacén es oscuro, fresco y está saturado de una mezcla de olores que marea los sentidos. Huele a cuero curtido, a café molido, a tabaco negro, a especias fuertes, a jabón de sosa y al inconfundible aroma del queroseno. El lugar está abarrotado del suelo al techo. Hay barriles de madera apilados en las esquinas, sacos de harina y granos apoyados contra las paredes, herramientas de hierro colgando de ganchos en el techo y estantes repletos de latas de conservas, cuerdas, clavos y linternas. Detrás del largo mostrador de madera maciza, que parece un altar dedicado al comercio, se encuentra don Ernesto. Es un hombre de unos 60 años, de complexión robusta, con un bigote espeso y canoso que oculta casi por completo su boca. Lleva unos anteojos pequeños apoyados en la punta de la nariz y está sumergido en la lectura de un grueso libro de contabilidad de tapas negras. Ni siquiera levanta la vista cuando la campanilla de la puerta anuncia la llegada de Carlos y María. Carlos se acerca al mostrador, quitándose el sombrero con un gesto de respeto arraigado que a María le duele observar. Es el gesto de un hombre que ha pasado su vida pidiendo permiso para existir. «Buenos días, don Ernesto», saluda Carlos, con voz clara pero cargada de deferencia. El hombre detrás del mostrador termina de anotar un número con su pluma estilográfica, cierra el tintero con deliberada lentitud y finalmente levanta la mirada. Sus ojos son pequeños, oscuros y penetrantes, desprovistos de cualquier asomo de simpatía. Examina a Carlos de arriba a abajo y luego posa su atención en María. Su mirada se detiene en ella un segundo más de lo necesario, evaluando su presencia, calculando su valor y su procedencia, antes de volver a dirigirse a Carlos con evidente desdén. «Carlos», responde Ernesto, con una voz rasposa que suena como dos piedras frotándose. «Escuché en el pueblo que el hijo del viejo peón finalmente consiguió un pedazo de tierra muerta al sur y una esposa que parece de porcelana. Veo que los rumores a veces aciertan». Las palabras son un ataque directo, diseñado para humillar y establecer una jerarquía inmediata. María siente cómo los músculos del brazo de Carlos se tensan bajo su agarre, pero él mantiene la compostura, tragándose el orgullo por el bien de su futuro. «La tierra no está muerta, don Ernesto. Solo necesita trabajo y yo tengo la fuerza para dárselo», responde Carlos, manteniendo el tono parejo. «He venido porque necesito hacer un trato. Necesito herramientas pesadas, un arado, azadones, palas y semilla suficiente para cubrir 2 hectáreas. También algo de provisiones básicas, harina, sal y aceite para pasar los próximos 3 meses». Don Ernesto suelta una carcajada seca, carente de humor, que resuena en las paredes atestadas del almacén. Se apoya con ambas manos sobre el mostrador y se inclina hacia adelante, acercando su rostro al de Carlos. «Un trato, dices. Para hacer un trato se necesitan 2 cosas de valor que intercambiar. Tú me pides mi mercancía, herramientas de hierro forjado que me cuestan dinero traer desde la ciudad, y semilla de primera. ¿Y qué me ofreces a cambio, Carlos? Tus buenas intenciones, el sudor de tu frente. Los bancos no aceptan sudor como pago, muchacho». «Le ofrezco la primera cosecha», responde Carlos, su voz adquiriendo un tono de desesperación contenida. «Le entregaré cada grano que salga de esa tierra y le firmaré un pagaré por el valor total más un 30% de interés al final de la temporada». El comerciante niega con la cabeza lentamente, con una sonrisa cínica dibujada bajo el espeso bigote. «Conozco esa tierra del sur, Carlos. Es polvo. Es arcilla dura que chupa el agua y asfixia las raíces. Para que esa tierra dé una cosecha decente, necesitas abono que no puedes pagar, riego que no tienes y suerte, que es algo de lo que tú siempre has carecido. Prestarte mercancía bajo la promesa de una cosecha en esa tierra es tirar mi dinero al fuego. Eres un buen trabajador para otros, Carlos, pero como dueño, eres un riesgo que no estoy dispuesto a correr. No hay trato».
El silencio que sigue a esas palabras es abrumador. Es el sonido de una puerta de hierro cerrándose de golpe frente a sus sueños. Carlos baja la mirada por una fracción de segundo, un instante de derrota absoluta que le rompe el corazón a María. Es el rechazo que él temía, la confirmación de que el mundo lo sigue viendo como un hombre sin valor. Si te sientes identificado con esa sensación de luchar contra la corriente, de que te cierren las puertas en la cara cuando intentas salir adelante y de ver cómo las oportunidades parecen negarse sistemáticamente, comparte este video con alguien que necesite recordar que un no es el final de la historia. A veces, el rechazo es solo el combustible que necesitamos para encender una voluntad más fuerte. María suelta el brazo de Carlos. Siente un calor subiendo por su cuello, una mezcla de indignación y una claridad mental asombrosa. No está dispuesta a permitir que este hombre, encerrado entre sus sacos y sus barriles, dicte el destino del hombre que ama. Da un paso al frente, acortando la distancia con el mostrador. Sus movimientos son precisos, elegantes y carentes de cualquier rastro de intimidación. Don Ernesto, interviene María, su voz resonando en el almacén con una firmeza y una dicción perfecta que contrasta radicalmente con el acento rudo del lugar. Comprendo su posición. Como comerciante, usted debe proteger su capital. Minimizar el riesgo es la primera regla de cualquier negocio próspero. Ernesto la mira, genuinamente sorprendido por la intervención. Arquea una ceja espesa, evaluando a esta mujer que se atreve a hablarle de negocios. ¿Y qué sabe usted de negocios, señora?, pregunta él, con un tono cargado de sarcasmo. Sé lo suficiente para reconocer un problema cuando lo veo, responde ella, sin inmutarse, apoyando las manos enguantadas sobre el borde del mostrador. Sus ojos barren rápidamente el espacio detrás del comerciante, fijándose en la estantería que tiene a su izquierda. Por ejemplo, veo que tiene en la parte baja de ese estante 4 sacos de semillas de maíz de la temporada pasada. Los sacos tienen humedad en la base. Si no los vende o los siembra pronto, el hongo arruinará el grano por completo, y su inversión sí que será echada al fuego. Ernesto gira la cabeza instintivamente hacia los sacos que ella menciona, y un destello de incomodidad cruza sus ojos oscuros. Ella ha tocado un punto débil. María no le da tiempo para recuperarse y continúa, su voz adquiriendo un ritmo implacable. También observo su libro de contabilidad, dice, señalando con la mirada el grueso volumen negro. Tiene hojas sueltas, notas al margen hechas a lápiz que apenas se leen, y facturas atravesadas entre las páginas. Un almacén con este volumen de mercancía requiere un orden impecable. Un error en un decimal aquí, una factura no cobrada allá, y usted pierde mucho más dinero que el valor de un arado y un par de palas. Ese no es asunto suyo, gruñe el comerciante, cerrando el libro de golpe, claramente a la defensiva. Se convierte en mi asunto cuando venimos a proponerle un trato que beneficia a ambos, afirma María, mirándolo directamente a los ojos con una intensidad que lo obliga a mantenerle la mirada. Usted dice que nuestra tierra es un riesgo. Bien, asumamos ese riesgo juntos de una manera más inteligente. Carlos no se llevará su semilla de primera. Nos llevaremos esos 4 sacos de la temporada pasada que están a punto de pudrirse. Le haremos el favor de sacar ese problema de su almacén. Nos llevaremos las herramientas que necesitamos. A cambio, Carlos le entregará el 50% de esa cosecha. Sí, doña, pero el verdadero pago no es ese. Ernesto entrecierra los ojos, intrigado a pesar de sí mismo. La insolencia y la astucia de esta mujer lo han descolocado. ¿Cuál es el verdadero pago, entonces? Yo, dice María, apoyando una mano sobre su propio pecho. Vengo de una familia donde se manejan cuentas mucho más grandes que las de este pueblo. Fui educada para administrar y auditar. A cambio del crédito para mi esposo, vendré a este almacén 2 veces por semana. Ordenaré sus libros,
cuadraré sus inventarios, organizaré sus facturas y le diseñaré un sistema para que sepa exactamente qué entra, qué sale y quién le debe qué. Le garantizo, don Ernesto, que el dinero que le recuperaré organizando su desastre contable superará con creces el valor de un arado y unas provisiones básicas. El silencio regresa al almacén, pero esta vez es un silencio diferente. Ya no es el silencio de la derrota, sino el silencio de una mente calculadora procesando una oferta inesperada y altamente lucrativa. Carlos mira a María con los ojos muy abiertos. Nunca habían hablado de esto. Ella acaba de poner sobre la mesa la única moneda de cambio real que poseían, su intelecto y su educación, sacrificando su propio tiempo y orgullo para salvarlo a él de la humillación. Don Ernesto la observa durante un largo minuto, rascándose la barbilla con lentitud. Mira el libro cerrado, mira los sacos de semillas en peligro de perderse, y luego vuelve a mirar la postura inquebrantable de María. Él sabe que tiene un desastre en sus cuentas. Lo sabe desde hace meses. Su negocio ha crecido más rápido que su capacidad para administrarlo con su vieja pluma y su mala memoria. Contratar a un contador de la ciudad le costaría una fortuna que se niega a pagar. Y aquí, frente a él, se presenta una solución brillante disfrazada de favor. «Usted es una mujer muy atrevida», dice finalmente Ernesto, y por primera vez no hay desdén en su voz, sino un atisbo de respeto a regañadientes. «Soy una mujer que cree en el trabajo de su esposo», responde María sin parpadear. «Y soy una mujer que cumple sus contratos. ¿Tenemos un trato, don Ernesto?» El hombre exhala un suspiro largo, abre un cajón bajo el mostrador y saca un papel en blanco y un lápiz. Los empuja sobre la madera hacia María. «Escríbalo», ordena él. «Escriba cada detalle de lo que acaba de ofrecer. Horarios, días y el compromiso de pago de la cosecha de los sacos viejos. Si falla un solo día en venir a ordenar mis cuentas, enviaré a mis hombres a su terreno y me llevaré no solo las herramientas, sino hasta el caballo viejo con el que vinieron». ¿Entendido? «Perfectamente», dice María, tomando el lápiz con firmeza. Mientras ella escribe con letra cursiva impecable las condiciones del acuerdo que acaba de salvar su futuro inmediato, Carlos siente que el aire vuelve a entrar a sus pulmones. El peso aplastante que sentía en el pecho se disipa, reemplazado por una admiración tan inmensa hacia su esposa que le nubla la vista por un instante. Ella no solo lo ha defendido, lo ha elevado, ha peleado por él en un campo de batalla donde él no tenía armas, demostrando que verdaderamente son una fuerza imparable cuando están juntos. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones en este preciso momento, porque la verdadera prueba para María y Carlos no ha hecho más que empezar. Este acuerdo, aunque salvador, los ha atado a un hombre peligroso y a un compromiso extenuante. 30 minutos después, Carlos y María salen del almacén. El aire de la mañana, que antes parecía hostil, ahora se siente como un soplo de libertad. En la parte trasera de la vieja carreta descansan ahora un arado de hierro reluciente, 2 azadones, sacos pesados de provisiones que aseguran su alimento, y los 4 sacos de semillas de maíz que representan su única oportunidad de éxito agrícola. El peso en la carreta es enorme. Las maderas crujen amenazadoramente cuando Carlos termina de atar la carga con unas cuerdas gruesas. El caballo relincha, sintiendo la carga brutal que ahora debe arrastrar de regreso a través de ese camino interminable y lleno de obstáculos. Carlos se acerca a María, que está de pie junto al poste, observando la carga. Él la toma de las manos, ignorando las miradas de los transeúntes que aún los observan con curiosidad en la calle principal del pueblo. «Me has salvado hoy, María», murmura él, con la voz cargada de una gratitud tan profunda que duele. «Has entregado tu tiempo, te has humillado ante ese hombre por mí». «No me he humillado, Carlos», lo corrige ella, apretando sus manos curtidas. «He hecho negocios».
He invertido en nosotros, y ahora tenemos las herramientas, tenemos la semilla. El resto nos toca a nosotros. Él asiente, con los ojos brillando de determinación. Sabe que el trabajo que les espera en esa tierra dura y seca será infernal. Sabe que la deuda que han adquirido es una sombra pesada que los acechará cada día. Pero al mirar el rostro de la mujer que dejó todo por él y que acaba de demostrar una fiereza indomable para defender su sueño compartido, Carlos siente que no hay tierra lo suficientemente dura, ni clima lo suficientemente cruel que pueda detenerlos. Suben a la carreta. Carlos toma las riendas y da la orden. El viejo caballo se tensa, los músculos tiemblan bajo el esfuerzo y lentamente las ruedas de madera comienzan a girar, dejando atrás el pueblo y adentrándose de nuevo en el camino solitario hacia su destino. El silencio del campo los envuelve nuevamente, pero esta vez no es un silencio de incertidumbre, sino el silencio que precede al trabajo duro, a la lucha implacable de dos seres humanos dispuestos a extraer vida de la mismísima piedra. El camino de regreso a la cabaña se transforma en una procesión lenta y silenciosa bajo el peso aplastante del sol del mediodía. La vieja carreta, ahora cargada con el arado de hierro macizo, las herramientas nuevas, las pesadas provisiones y los 4 sacos de semillas, gime con cada giro de sus ruedas deformes. El caballo castaño avanza con la cabeza gacha, sus músculos temblando por el esfuerzo sobrenatural que la carga le exige. Carlos camina a su lado, con una mano apoyada en el cuello del animal, transmitiéndole una fuerza que él mismo apenas posee, mientras con la otra sostiene las riendas para guiarlo a través de los surcos traicioneros del sendero de tierra. María permanece sentada en el banco de madera de la carreta durante los primeros kilómetros. El movimiento brusco y constante le sacude los huesos, pero su mente está en otro lugar. Sus ojos están fijos en la espalda ancha de su esposo, empapada en sudor, y en la forma en que sus botas desgastadas se hunden en el polvo con cada paso. La imagen es un testimonio crudo de la vida que ha elegido. Una vida donde cada avance se paga con agotamiento físico. De pronto, la culpa la asalta. Ella va sentada, añadiendo su propio peso a la carga que atormenta al animal y a su compañero, mientras él camina bajo el calor abrasador. Sin decir una palabra, María se pone de pie, aferrándose al borde de la carreta para no perder el equilibrio, y salta hacia el camino polvoriento. El impacto envía una punzada de dolor desde sus talones hasta sus rodillas, pero ella la ignora. Se sacude el polvo de la falda de algodón y apresura el paso hasta alcanzar a Carlos. Sube a la carreta, María, le ordena él, sin detener la marcha, con la voz áspera por la sequedad del aire. El sol está demasiado fuerte y el camino aún es largo. No tienes por qué caminar. No voy a añadir más peso del necesario, responde ella con firmeza, colocándose al otro lado del caballo. Tú caminas, yo camino. Ya te lo dije, en este matrimonio no hay pasajeros. Los dos tiramos de la carga. Carlos la mira por encima del lomo del animal. En sus ojos oscuros hay una mezcla de agotamiento profundo y una adoración inmensa. Sabe que discutir con ella cuando adopta ese tono es una batalla perdida. Asiente lentamente, aceptando su decisión, y juntos continúan la marcha, paso a paso, envueltos en una nube de polvo fino que se adhiere a sus rostros y a sus ropas, sellando su pacto de resistencia silenciosa. A veces el amor más verdadero no se demuestra con palabras grandilocuentes ni con regalos costosos, sino con la simple decisión de bajarse de la comodidad para caminar al lado de la persona que amas cuando la carga se vuelve insoportable. Si estás de acuerdo con que las pruebas difíciles revelan la verdadera fortaleza de una pareja, te invito a compartir este video con esa persona que siempre elige caminar a tu lado en los momentos más duros. El viaje, que de ida les tomó poco más de 2 horas, se extiende por casi 4 debido al peso extremo.
Cuando finalmente divisan la silueta inclinada de su cabaña en el horizonte, el sol ya ha comenzado su descenso, tiñendo el cielo con tonos violáceos y rojizos. El alivio que sienten al llegar es inmenso, pero efímero. La verdadera labor apenas está por comenzar. Carlos desengancha al caballo, que respira con un silbido ronco y doloroso, y lo lleva hacia el pequeño abrevadero, asegurándose de que beba y descanse antes de pensar siquiera en descargar la carreta. María no espera. Sabe que las provisiones deben entrar a la casa antes de que caiga la humedad de la noche. Con esfuerzo, levanta el primer saco de harina. Pesa casi 20 kilos y sus brazos, poco acostumbrados al trabajo físico pesado, protestan de inmediato. Los músculos de sus hombros arden y sus manos de piel suave se irritan contra la tela áspera del saco. Pero aprieta los dientes, toma una respiración profunda y camina hacia la cabaña. Hace el trayecto 3 veces más, acarreando la sal, el aceite y los utensilios menores, hasta que Carlos la descubre y le quita el último paquete de las manos. «Yo me encargo del resto», murmura él, con el ceño fruncido por la preocupación al ver el rostro enrojecido y la respiración agitada de su esposa. «Ve adentro, enciende el fuego. Necesitamos descansar». Esa noche, la cena transcurre en un silencio pesado, dictado por la fatiga extrema. El pan y el queso saben a gloria, y el café caliente revive un poco sus espíritus entumecidos. Sin embargo, la tensión del día siguiente flota en el aire de la pequeña habitación. A la luz temblorosa de la linterna de queroseno, María observa los 4 sacos de semillas de maíz apilados en una esquina. Son el corazón de su futuro, y ella sabe que no pueden permitirse cometer un solo error. Se levanta de la mesa, se acerca a los sacos y desata la cuerda gruesa que cierra el primero. Introduce la mano en la masa de granos. Al sacarla, frunce el ceño. «Carlos, acércate», pide ella, con un tono de urgencia contenida. Él deja su taza sobre la mesa y se arrodilla a su lado. María le muestra un puñado de maíz. A simple vista, parecen semillas comunes, pero bajo la luz amarillenta de la linterna, pequeños detalles revelan la verdad. Algunos granos tienen una fina capa blanquecina en un extremo, otros están ligeramente arrugados, y el olor que emana del saco es húmedo, encerrado, con un leve trasfondo agrio. «Es el inicio del hongo», diagnostica Carlos, frotando un grano entre su pulgar y su índice hasta que la cáscara se desprende. Ernesto tenía razón en querer deshacerse de esto. Si sembramos la semilla en este estado, la tierra húmeda acelerará la pudrición. No germinará ni la mitad. El miedo, frío e implacable, se instala en el pecho de María. Han empeñado su trabajo, su tiempo y su honor por 4 sacos de semilla enferma. El fracaso parece mirarlos a la cara, burlándose de su ingenuidad. Pero ella se niega a rendirse ante el primer obstáculo. Su mente, entrenada para resolver problemas y buscar alternativas, comienza a trabajar a toda velocidad. «No sembramos el hongo», declara ella, levantando la mirada hacia él. «Seleccionaremos la semilla, grano por grano. Apartaremos los que estén sanos de los que estén contagiados, y los sanos los secaremos al sol durante el día de mañana antes de meterlos en la tierra». Carlos la mira, atónito por la magnitud de la tarea que acaba de proponer. «María, hay miles de granos en esos 4 sacos. Nos tomará días enteros hacer eso a mano y no tenemos días enteros. La temporada de siembra avanza y la tierra debe ser arada mañana mismo. Tú te encargas de la tierra, yo me encargo de la semilla», responde ella, con una determinación que no admite dudas. «Extenderé mantas afuera, bajo el sol. Revisaré cada grano. No importa cuánto tarde, no importa si mis dedos sangran. No enterraremos nuestro futuro podrido, Carlos».
A la mañana siguiente, antes de que el sol despunte por completo, la dinámica del rancho cambia drásticamente. Carlos sale con el arado nuevo, engancha al caballo que aún muestra signos de cansancio y se dirige hacia el terreno sur. María, por su parte, arrastra el primer saco de semillas hacia la parte frontal de la cabaña. Extiende sus sábanas más viejas sobre el suelo de tierra compactada y vierte el contenido del saco. Un mar de granos amarillentos se esparce ante ella, una tarea monumental y abrumadora. Mientras tanto, en el campo sur, la realidad de la agricultura se revela en toda su brutalidad. Carlos entierra la cuchilla de hierro del arado en la tierra reseca, grita la orden al caballo, y el animal tira con todas sus fuerzas. El arado avanza unos centímetros y luego se detiene en seco, con un sonido metálico sordo y violento. La tierra es arcilla pura, compactada por meses sin lluvia, y está llena de rocas ocultas bajo la superficie. El impacto resuena en los brazos de Carlos, enviando una sacudida de dolor hasta sus hombros. Retrocede, saca la cuchilla, mueve el arado unos centímetros y vuelve a intentarlo. El progreso es desesperantemente lento. Por cada metro de tierra arada hay 3 paradas forzosas para desenterrar piedras del tamaño de melones. El sol asciende, convirtiéndose en un horno implacable. El sudor de Carlos cae a gotas sobre la tierra que intenta conquistar, pero la tierra parece resistirse con una terquedad hostil. Desde la cabaña, María escucha los gritos apagados de su esposo y el rechinar del metal contra la piedra. Está sentada en el suelo, separando semillas con movimientos rápidos y precisos de sus dedos. A la izquierda, los granos perfectos; a la derecha, los enfermos. El sol avanza implacable por el firmamento, dictando el ritmo de un tormento silencioso sobre la tierra seca. María continúa sentada sobre el suelo polvoriento frente a la cabaña, con las piernas entumecidas y la espalda encorvada en un ángulo doloroso. Sus manos, que hasta hace unas semanas solo conocían la suavidad de las telas finas y las teclas de un piano de cola, ahora se mueven mecánicamente entre miles de granos de maíz. La fricción constante contra la cáscara dura de la semilla ha comenzado a cobrar su precio. Las yemas de sus dedos están enrojecidas, la piel alrededor de sus uñas se ha agrietado, y pequeñas gotas de sangre seca manchan los bordes de sus cutículas. Sin embargo, su mirada no se aparta de la sábana blanca que sirve como altar para su improvisado milagro. A su izquierda, la montaña de granos sanos y dorados crece con una lentitud desesperante, mientras que a su derecha, el montón de semillas manchadas por el hongo parece multiplicarse como una plaga burlesca. A lo lejos, el sonido del hierro chocando contra la piedra rompe la monotonía del viento. Carlos libra su propia batalla contra un suelo que se resiste a ser domado. Desde su posición, María levanta la vista por un instante, protegiendo sus ojos del resplandor abrasador con el dorso de la mano. Ve a su esposo empujar las manceras del arado con todo el peso de su cuerpo. El viejo caballo castaño resopla, con el lomo cubierto de una espuma blanca de sudor y agotamiento. La tierra del campo sur no es simplemente arcilla dura, es una coraza impenetrable forjada por meses de sequía despiadada. Cada surco que Carlos logra abrir es una victoria minúscula pagada con un desgaste físico brutal. De pronto, el arado se detiene bruscamente. María contiene la respiración al ver a Carlos soltar las manceras y caer de rodillas sobre la tierra recién removida. El pánico le oprime el pecho, pero antes de que pueda ponerse de pie para correr hacia él, ve cómo Carlos apoya las manos en el suelo, baja la cabeza respirando pesadamente y luego, con una fuerza nacida de la pura desesperación, se levanta de nuevo. Coge un pico de hierro de la parte trasera de la carreta estacionada cerca y comienza a golpear la tierra a mano limpia para destrozar la roca que obstruye el paso del arado. Es una imagen de una crudeza desoladora, un hombre llevando su cuerpo al límite absoluto por la promesa de un futuro que parece escaparse entre sus dedos.
Si alguna vez has sentido que tus fuerzas se agotan por completo, pero el amor por tu familia te obliga a ponerte de pie una y otra vez para seguir luchando contra los obstáculos más duros, deja un me gusta en este video. Esos momentos de resistencia extrema son los que forjan el verdadero carácter de las personas que no se rinden ante nada. Las horas se arrastran hasta que el crepúsculo finalmente trae un respiro helado. Cuando la luz se vuelve demasiado tenue para distinguir el color de los granos, María guarda los sacos dentro de la cabaña, separando cuidadosamente la semilla sana de la enferma. Luego, prepara un poco de agua tibia en la estufa de leña. Sus movimientos son lentos. Cada músculo de su cuerpo protesta por la tensión acumulada. La puerta de madera cruje y Carlos entra. Está cubierto de una gruesa capa de polvo grisáceo que se ha adherido a su sudor, dándole el aspecto de una estatua de arcilla a punto de desmoronarse. Su respiración es un silbido ronco en el silencio de la habitación. No dice nada, se quita el sombrero gastado y lo deja sobre la mesa. Sus manos tiemblan levemente. María se acerca a él con un paño limpio y húmedo y un tazón de agua tibia. «Siéntate», murmura ella, con una voz cargada de una ternura que contrasta con la dureza del entorno. Carlos obedece, dejándose caer pesadamente sobre una de las sillas de madera. María se arrodilla frente a él. Toma sus manos grandes y ásperas entre las suyas, ignorando el ardor en sus propios dedos lastimados. Con movimientos increíblemente suaves, comienza a limpiar la tierra y la sangre de las ampollas reventadas en las palmas de su esposo. El agua en el tazón se tiñe rápidamente de marrón oscuro. «Logré abrir media hectárea», susurra Carlos, mirando al vacío, con la voz quebrada por el cansancio. «Pero el caballo no aguantará otro día así. Tuve que tirar del arado yo mismo en el último tramo. La tierra es piedra pura, María. Es como si el campo no nos quisiera aquí». María detiene el paño sobre una herida profunda en el dedo pulgar de él. Levanta la mirada y busca sus ojos oscuros, ahora nublados por la duda y el dolor. «La tierra no tiene voluntad, Carlos. Nosotros sí», responde ella con firmeza, aunque su propio corazón tiembla ante la magnitud del desafío. «Hoy limpié suficiente semilla para cubrir esa media hectárea. Mañana enterraremos lo que tenemos. No esperaremos a arar todo el campo. Sembraremos por partes, según nos permitan nuestras fuerzas». Él la mira, asimilando la lógica impecable de su plan. En su mundo anterior, la siembra se hacía de una sola vez, pero ellos no podían darse el lujo de seguir las reglas tradicionales. Estaban reescribiendo el manual de supervivencia con cada decisión que tomaban. El amanecer del tercer día trae consigo un nuevo y abrumador desafío. Mientras Carlos y el caballo, ambos al borde del colapso, se preparan para introducir las primeras semillas sanas en los surcos logrados con sangre y sudor, María debe cumplir su parte del trato con don Ernesto. La deuda no espera y el orgullo de la mujer no le permite retrasar su promesa ni un solo minuto. Se lava el rostro con el agua helada del cántaro, se peina el cabello recogiéndolo en un moño estricto y se pone su vestido más presentable, el cual limpia cuidadosamente con un cepillo para quitarle el polvo acumulado. No tiene medio de transporte. El caballo es vital para la siembra, y caminar hasta el pueblo le tomará más de 2 horas bajo el sol inclemente, pero no hay otra opción. «Te acompañaría si pudiera», dice Carlos, apoyado en el marco de la puerta, viéndola prepararse para la larga caminata. La culpa ensombrece su rostro. Siente que está fallando en su deber de protegerla, dejándola marchar sola por un camino desolado para pagar una deuda que él contrajo. «No te preocupes por mí», responde María, ajustando el cordón de sus zapatos cerrados. «Guarda tu preocupación para que esas semillas queden bien cubiertas. Volveré antes de que caiga la noche». El camino hacia el pueblo es una prueba de fuego para el espíritu de María. A medida que avanza, el sol se eleva, calentando la tierra y levantando olas de calor que distorsionan el horizonte.
Sus pies, envueltos en zapatos de cuero diseñados para caminar sobre alfombras y suelos de mármol, comienzan a doler a la media hora de marcha. Sin embargo, su mente está enfocada. Repasa mentalmente las tablas de contabilidad, las fórmulas de inventario y las estrategias para poner en orden el desastre que intuye en los libros de Ernesto. Sabe que su inteligencia es la única herramienta que posee en este momento para evitar que su familia pierda lo poco que ha conseguido. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones en este preciso instante. Acompaña a María en esta demostración de coraje e intelecto y descubre cómo una mente brillante puede convertirse en el escudo más poderoso contra la adversidad y la avaricia de quienes intentan aprovecharse de los más vulnerables. Cuando María finalmente cruza las puertas del almacén de don Ernesto, el olor a especias, cuero y queroseno la golpea como un muro sólido. El lugar está lleno de clientes, en su mayoría hombres rudos de campo que compran provisiones y discuten sobre los precios del grano. Las conversaciones se detienen gradualmente a medida que notan su presencia. Ella ignora las miradas curiosas, mantiene la espalda recta y camina directamente hacia el mostrador principal, donde el robusto comerciante anota cifras apresuradas en un papel suelto. «Buenos días, don Ernesto», saluda María con voz clara y serena. «He venido a cumplir mi parte del acuerdo». El hombre levanta la vista, sorprendido de verla allí tan temprano y sola. Limpia el sudor de su frente con un pañuelo de tela rústica y le hace una señal para que lo siga a la parte trasera de la tienda. Atraviesan una cortina de lona gruesa y entran a un pequeño cuarto que sirve como oficina. Es un espacio agobiante, sin ventanas, iluminado por una lámpara de aceite perpetua. En el centro, un escritorio de madera abarrotado de papeles amarillentos, facturas arrugadas y 3 libros de contabilidad diferentes apilados en desorden. El caos es monumental. «Ahí tiene», dice Ernesto, señalando el escritorio con un gesto despectivo. «Las cuentas de los últimos 4 años. Las entradas de mercancía están en el libro rojo, las deudas de los clientes en el negro y mis pagos a los proveedores de la ciudad en ese cuaderno de tapas sueltas. Si es tan inteligente como presume, ordénelo. Quiero saber exactamente cuánto dinero tengo en la calle y cuánto debo». María se acerca al escritorio. El olor a polvo y a tinta vieja es intenso. Se quita los guantes, los coloca con cuidado sobre el borde de la mesa y abre el grueso libro negro. Las páginas están llenas de anotaciones hechas con una letra cursiva apresurada, números tachados, sumas a medias y nombres sin apellidos. Es el registro de un hombre que confía demasiado en su memoria y muy poco en las matemáticas. «Necesitaré papel limpio, 3 lápices bien afilados y que nadie me interrumpa durante las próximas 6 horas», solicita ella, tomando asiento en la única silla disponible. Ernesto resopla, claramente molesto por recibir órdenes en su propio negocio, pero asiente y sale de la pequeña habitación, dejándola sola frente a la montaña de papel. Y así comienza el trabajo de María. Su mente entra en un estado de concentración absoluta. Traza columnas precisas en el papel en blanco, categoriza las deudas por antigüedad, clasifica a los proveedores por tipo de mercancía y comienza a cruzar los datos entre los 3 libros inconexos. Las horas se desvanecen. El ruido del almacén al otro lado de la cortina se convierte en un murmullo de fondo irrelevante. A medida que avanza en las sumas y restas, un patrón perturbador comienza a emerger de entre los números. María detiene su lápiz. Revisa una factura del proveedor de harinas de la capital y la compara con el registro de pagos en el cuaderno de tapas sueltas. Hay una discrepancia enorme. Sigue escarbando. Busca facturas anteriores, meses atrás, años atrás. Encuentra el mismo patrón repetido sistemáticamente. El proveedor principal de Ernesto le ha estado cobrando precios inflados por fletes inexistentes, sumando pequeñas cantidades en cada entrega que, acumuladas durante 4 años,
representan una pequeña fortuna. Pero eso no es todo. Al revisar el libro negro de los clientes, María descubre otra verdad incómoda. Los campesinos pobres, aquellos a los que Ernesto exprime con intereses altísimos, pagan sus deudas al centavo, aterrorizados por perder sus tierras. Sin embargo, 3 de los hacendados más ricos de la región tienen cuentas abiertas desde hace meses, sumas gigantescas de materiales de construcción y licores finos que Ernesto ni siquiera ha intentado cobrar, por miedo a perder su falso estatus entre los poderosos del pueblo. La mujer sonríe en la penumbra de la oficina. No es una sonrisa de alegría, sino de victoria estratégica. Acaba de encontrar el punto débil del gigante. Ernesto se cree un amo implacable, pero en realidad es un hombre engañado por los grandes y cobarde frente a los ricos. Y ella tiene la evidencia escrita frente a sus ojos. A veces, la mayor fortaleza no reside en la fuerza física, sino en la capacidad de observar, analizar y encontrar la verdad oculta en medio del caos. Cuéntame en los comentarios alguna experiencia personal donde descubriste un secreto o resolviste un problema complicado simplemente prestando atención a los detalles que todos los demás ignoraban. Tu historia puede inspirar a otros a confiar en su propio intelecto. Cerca de las 4 de la tarde, la cortina se abre y Ernesto entra en la sofocante oficina, sosteniendo una taza de café negro. Se detiene en seco al ver el escritorio. El caos ha desaparecido. Los papeles sueltos están agrupados con sujetadores de metal, las facturas apiladas por fechas, y frente a María hay 3 hojas de papel inmaculadas, llenas de columnas ordenadas y números finales, subrayados con precisión. Terminé la revisión preliminar de sus cuentas de los últimos 2 años, don Ernesto, anuncia ella, soltando el lápiz y recostándose en la silla para estirar la espalda adolorida. Y debo decirle que su negocio está sangrando dinero a un ritmo alarmante, pero no por donde usted cree. El comerciante frunce el ceño, dejando la taza sobre una caja de madera cercana. ¿De qué habla, señora? Mis deudores son unos holgazanes, lo sé bien. Sus deudores pobres son los que mantienen su negocio a flote. Lo corrige María, tomando la primera hoja de papel y ofreciéndosela. Aquí tiene la lista de las verdaderas deudas. La familia Montenegro le debe el equivalente a 4 cosechas de granos enteros en materiales para su nueva casa. Los hacendados de la zona norte llevan 9 meses sin pagarle un centavo por los suministros de sus caballos. Usted financia los lujos de los ricos a costa de exprimir a los que no tienen nada. Ernesto toma el papel. Sus ojos recorren las cifras exactas, los nombres en mayúsculas y el total aterrador en la parte inferior. Su rostro se torna de un rojo intenso, una mezcla de vergüenza y rabia por haber sido expuesto de forma tan cruda por una extraña. Y eso no es lo peor, continúa María, su voz implacable, sin darle tiempo para reaccionar. Levanta la segunda hoja. Su proveedor de harina de la ciudad, distribuidora central. Le han estado cobrando un recargo del 15% por concepto de transporte urgente en cada entrega desde enero de hace 3 años. Usted nunca solicitó transporte urgente, las fechas de entrega coinciden con las rutas regulares. Le han robado miles de pesos frente a sus propias narices y usted ha firmado cada recibo con los ojos cerrados. El silencio que se instala en la pequeña oficina es denso, cargado de una tensión eléctrica. Ernesto suelta los papeles sobre el escritorio. Su respiración es pesada, intimida a todos en el pueblo, pero frente a esta mujer delgada, sentada en una silla de madera rústica, se siente completamente acorralado por la verdad. ¿Está absolutamente segura de esto?, pregunta él, su voz perdiendo la arrogancia habitual, sonando casi como un susurro derrotado.
Los números no mienten, don Ernesto. El caos y la desorganización sí. He ordenado las pruebas, factura por factura. Con estos documentos, usted puede exigir un reembolso total al proveedor e incluso amenazar con acciones legales si se niegan. Y en cuanto a los hacendados, tiene el registro perfecto para detenerles el crédito inmediatamente hasta que paguen el último centavo. Ernesto camina lentamente hacia la pared, frotándose el rostro con ambas manos. Es un hombre de negocios rudo, y darse cuenta de que ha sido estafado por los de la ciudad y humillado económicamente por los ricos del pueblo es un golpe devastador para su enorme orgullo. Pero al mismo tiempo, la claridad financiera que María le acaba de entregar equivale a salvar su patrimonio de la quiebra silenciosa. ¿Qué quiere a cambio de guardar silencio sobre esto?, pregunta él, dándose la vuelta para mirarla con una desconfianza renovada. Cree que ella usará esta información para chantajearlo, para borrar la deuda de su esposo o exigir dinero. María se pone de pie, tomando sus guantes. Lo mira directamente, sin un ápice de malicia, pero con la firmeza inquebrantable de quien conoce su propio valor. «Quiero que se respete nuestro acuerdo al pie de la letra», responde ella con absoluta claridad. «Mi esposo pagará su deuda con la mitad de nuestra cosecha de este año, tal como se pactó. Yo seguiré viniendo 2 veces por semana para mantener este orden y asegurarme de que nunca más le roben un solo centavo. No quiero regalos ni limosnas. Pero, ya que acabo de salvarle una suma considerable de dinero, considero justo un pequeño ajuste en nuestra relación comercial». «¿Qué tipo de ajuste?», pregunta él, receloso pero dispuesto a escuchar. «La carreta de provisiones de la ciudad llega mañana. Quiero que separe para mi familia 3 sacos de avena, 2 kilos de carne salada, 1 saco de frijoles de primera calidad y jabón limpio. Se lo agregará a nuestra deuda existente bajo los mismos términos. Mi esposo necesita alimento fuerte para resistir el trabajo en el campo, y yo no voy a permitir que caiga enfermo por falta de comida mientras levanta la cosecha con la que le pagaremos». Ernesto asiente lentamente. El pedido es minúsculo en comparación con la riqueza que ella acaba de rescatar de las sombras de su mala administración. Es un trato justo, honorable y sumamente conveniente para él. «Trato hecho», dice el comerciante, extendiendo su mano áspera. «Los sacos estarán listos mañana a primera hora. Puede enviar a su esposo a buscarlos. Y, gracias, señora María. Nadie en este pueblo se había atrevido a decirme la verdad en la cara». «La verdad es buena para los negocios, don Ernesto», responde ella, estrechando su mano con firmeza. Comparte este relato con todas aquellas personas que saben que la honestidad brutal y el trabajo intelectual bien dirigido pueden abrir puertas que la fuerza bruta jamás lograría derribar. A veces, ganar el respeto de un enemigo es el primer paso para asegurar tu propia supervivencia. El sol comienza a descender cuando María emprende el largo camino de regreso a la cabaña. Sus pies arden con cada paso, y el cansancio mental la hace sentir mareada, pero su corazón late con una fuerza triunfal. Ha asegurado comida de calidad para Carlos. Ha establecido un dominio indiscutible sobre el hombre más poderoso del pueblo. Por primera vez desde que dejaron la ciudad, siente que no solo están sobreviviendo, sino que están tomando el control de su propio destino. La oscuridad cubre el campo abierto cuando ella finalmente divisa la luz parpadeante de la lámpara de queroseno en la ventana de su hogar. El frío de la noche cala sus huesos, pero aprieta el paso. Al acercarse, ve a Carlos esperándola afuera, envuelto en una manta vieja. Cuando él la reconoce en la penumbra, corre hacia ella, la envuelve en sus brazos y esconde el rostro en el cuello de María, respirando aliviado. «Tardaste demasiado», susurra él, con la voz temblorosa por la angustia que lo había carcomido durante horas. «¿Te hizo algún daño ese miserable?» «Todo está bien, mi amor», responde ella, acariciando la espalda rígida de su esposo. «No solo está bien. A partir de mañana tendremos carne y avena, y Ernesto nos respetará.
Te lo prometo. Carlos se aparta ligeramente para mirarla a los ojos. En medio de la oscuridad, el rostro sucio y exhausto de María le parece la imagen más hermosa y milagrosa que jamás haya presenciado. La besa en la frente con una devoción absoluta y la ayuda a entrar en el calor de la cabaña. Durante la semana siguiente, la rutina se convierte en un ritual de resistencia. Mientras María mantiene los libros de Ernesto en perfecto orden, asegurando el respeto del comerciante y el flujo de alimentos básicos, Carlos entierra pacientemente, semilla por semilla, el maíz sano en los surcos de tierra dura. Es un trabajo minucioso. María le ayuda al atardecer. Juntos se arrodillan sobre la tierra, hacen pequeños agujeros, colocan el grano dorado y lo cubren con reverencia. Es un acto de fe. Están depositando todas sus esperanzas, sus miedos y su futuro entero en el interior de esa tierra inhóspita. Cuando el último grano es enterrado en la hectárea y media que lograron preparar, el alivio dura apenas unas horas. La siembra está hecha, pero el cielo cuenta otra historia. Pasan los días y la bóveda celeste se mantiene de un azul intenso, desprovista de una sola nube. El sol golpea el campo recién sembrado, amenazando con calcinar la semilla bajo la superficie antes de que siquiera pueda germinar. El verdadero terror comienza a instalarse en la cabaña. Carlos camina por los bordes del campo todos los días al amanecer, mirando el polvo que se levanta con el viento. Si la semilla no recibe humedad, pronto morirá. Todo el sacrificio, el acuerdo con Ernesto, el dolor físico y la deuda agobiante habrán sido en vano. Tenemos que traer agua, dice Carlos una tarde, con la voz grave y apagada, mirando por la ventana hacia el horizonte reseco. El arroyo del límite sur todavía tiene un hilo de agua. Son casi 3 kilómetros cuesta abajo, pero es nuestra única opción si queremos salvar la cosecha. María deja la cuchara con la que remueve el guiso de frijoles. Sabe exactamente lo que eso significa. 3 kilómetros de ida y 3 de vuelta, cargando cubos de madera llenos de agua, a pie, bajo el sol implacable, para regar un campo inmenso, gota a gota. Es una tarea que roza la locura, un esfuerzo sobrehumano que pondrá a prueba hasta la última fibra de sus cuerpos desgastados. Pero ella no duda. Camina hacia el rincón, recoge 2 baldes de madera vieja y los coloca junto a la puerta. Empezamos mañana antes del amanecer, decreta ella, sin que su voz tiemble ni un solo instante. Nuestras semillas no van a morir de sed. La madrugada los recibe con un frío que cala hasta los huesos, pero el calor del miedo en sus pechos es mucho más fuerte. María y Carlos caminan en silencio por la pendiente escarpada que desciende hacia el límite sur de su propiedad. En sus manos llevan los pesados cubos de madera, cuyo roce contra las palmas lastimadas es un recordatorio constante de la fragilidad de su empresa. El cielo aún es una mancha de tinta oscura salpicada de estrellas indiferentes, y el único sonido que rompe la quietud es el crujir de las piedras sueltas bajo sus botas. 3 kilómetros de bajada no parecen gran cosa cuando los cubos están vacíos, pero ambos saben que el verdadero infierno comenzará con el viaje de regreso. Al llegar al pequeño arroyo, el hilo de agua es apenas un murmullo agónico entre las rocas secas. Carlos se arrodilla en el barro cuarteado y hunde el primer cubo. El sonido del agua llenando la madera resuena como una promesa de vida, pero también como una condena al agotamiento extremo. María hace lo mismo a su lado. El agua helada salpica sus faldas, pero ella no se inmuta. Levanta su cubo lleno y siente cómo el peso instantáneo tira de sus hombros hacia abajo, tensando cada músculo de su espalda y de su cuello. El camino de regreso es cuesta arriba. 3 kilómetros de ascenso, implacable bajo la amenaza inminente del sol, que ya comienza a teñir el horizonte de un naranja amenazador. Inician la marcha. Cada paso es un cálculo preciso para evitar derramar una sola gota del preciado líquido. El agua se balancea en el interior de la madera, creando un ritmo hipnótico que acompaña el sonido de sus respiraciones agitadas.
A mitad de camino, los brazos de María comienzan a temblar con una violencia incontrolable. El dolor agudo se irradia desde sus muñecas hasta su nuca, amenazando con paralizarla. Carlos se detiene, baja sus propios cubos con cuidado y se acerca a ella, con la intención de tomar su carga. «No lo hagas», dice María con voz entrecortada, apretando los dientes y aferrando el asa de madera con más fuerza. «Si me quitas el peso ahora, mi cuerpo se rendirá. Tengo que llegar hasta arriba por mis propios medios. Cada gota cuenta, Carlos. No podemos desperdiciar ni un segundo de energía en compadecernos». Él asiente con pesadez, retrocede y retoma sus cubos. Retoman la escalada. El sol finalmente asoma por encima de las colinas y sus rayos golpean la tierra con una furia vengativa. El sudor comienza a correr por sus frentes, mezclándose con el polvo fino que levanta el viento, creando una máscara de barro sobre sus rostros exhaustos. Cuando finalmente alcanzan el borde del campo arado, el corazón de María late con tanta fuerza que siente que va a romperle las costillas. Dejan los cubos en el suelo y caen de rodillas sobre la tierra dura, respirando con la boca abierta, tratando de introducir oxígeno en sus pulmones ardientes. Pero no hay tiempo para el descanso. Toman pequeños recipientes de hojalata y comienzan a distribuir el agua, derramando un chorrito preciso sobre cada montículo de tierra donde yace una semilla de maíz. Es un trabajo de artesano, un acto de fe depositado en cada grano. Cuando vacían los cubos, el sol ya está alto en el cielo y la humedad en la tierra desaparece casi al instante, absorbida por la sed insaciable del suelo arcilloso. Se miran a los ojos y sin necesidad de cruzar una sola palabra, toman los cubos vacíos y giran sobre sus talones para iniciar el segundo viaje hacia el arroyo. Si alguna vez has sentido que estás vaciando tu propia alma gota a gota para mantener vivo un proyecto, una relación o un sueño que parece estar a punto de secarse, te invito a que te suscribas a este canal y actives la campanita. Es en estos momentos de máxima tensión donde se descubre de qué estamos hechos realmente, y tu compañía en esta historia me demuestra que valoras la resistencia del espíritu humano. Los días se funden en una pesadilla de calor, polvo y dolor físico agónico. Realizan el trayecto al arroyo 4 veces al día, 16 kilómetros diarios caminando sobre terreno escarpado, cargando un peso aplastante. El cuerpo de María comienza a mostrar los signos de un desgaste devastador. Su vestido antes presentable ahora es un harapo manchado de tierra y sudor seco. Sus manos están cubiertas de callos gruesos y grietas profundas que sangran cuando cierra los puños. Por las noches, después de limpiar los libros contables de don Ernesto a la luz de la lámpara de queroseno, cae sobre el colchón rústico presa de temblores incontrolables causados por la fatiga muscular extrema. Carlos no está en mejores condiciones. Su rostro ha perdido peso, sus pómulos sobresalen bajo la piel curtida y sus ojos tienen un brillo febril, producto de la obsesión por mantener viva la cosecha y la culpa aplastante de ver a la mujer que ama sometida a semejante tortura. Una tarde, durante el tercer viaje del día, el desastre golpea con una crueldad silenciosa. Carlos pisa una piedra suelta cubierta de polvo. Su tobillo cede con un chasquido sordo y él cae pesadamente hacia adelante. Los cubos de madera escapan de sus manos, rodando por la pendiente y derramando cada gota del agua que tanto esfuerzo les había costado recolectar. El silencio que sigue a la caída es absoluto. Carlos permanece en el suelo, con el rostro hundido en la tierra seca. No hace ningún esfuerzo por levantarse. Sus hombros comienzan a sacudirse violentamente y un sollozo ronco, cargado de toda la desesperación acumulada durante meses, escapa de su garganta. Es el sonido de un hombre que finalmente se ha quebrado bajo el peso del mundo. «Se acabó, María», susurra él contra el polvo, golpeando el suelo con el puño cerrado en un gesto de impotencia total.
La tierra nos ha vencido, te he arrastrado a la miseria absoluta por un sueño estúpido. Soy un fracaso. Mírate, mira lo que te he hecho. Deberías volver a la ciudad, lejos de este infierno y lejos de mí. María deja sus propios cubos con extrema delicadeza. Su cuerpo grita de dolor con cada movimiento, pero ignora la agonía. Camina hacia su esposo, se arrodilla a su lado en medio del sendero polvoriento y apoya una mano firme sobre su espalda temblorosa. No hay compasión en su toque, sino una fuerza inquebrantable, una transferencia directa de voluntad. «Levanta la cabeza, Carlos», ordena ella, con una voz baja, pero impregnada de una autoridad absoluta que corta el aire sofocante de la tarde. «No dejé mi vida entera para casarme con un cobarde que se rinde por un poco de agua derramada y un tropiezo en el camino. Dije que construiríamos nuestro castillo tabla a tabla, y si tenemos que regar esta tierra con nuestras propias lágrimas, lo haremos. Pero no vas a renunciar, no hoy. No nunca. Muchas veces, cuando sentimos que ya no podemos dar un paso más y que todo está perdido, es la voz firme de quien nos ama la que nos arranca del suelo. Si tienes a alguien a tu lado que nunca te ha permitido rendirte, deja un comentario mencionando desde qué ciudad o país nos escuchas y cuéntanos cómo esa persona fue tu ancla en medio de la tormenta. Es importante reconocer a quienes sostienen nuestro mundo cuando nuestras propias fuerzas fallan. Carlos levanta el rostro manchado de barro y lágrimas. La fiereza en los ojos de María lo golpea con la fuerza de un rayo. Ella no lo mira con lástima, lo mira con una exigencia implacable, porque cree en él de una manera en la que nadie más lo ha hecho jamás. Esa fe absoluta actúa como un fuego que consume su autocompasión. Con un gruñido de dolor, Carlos se apoya en sus manos y se pone de pie, ignorando la punzada punzante en su tobillo. Recoge los cubos vacíos. Su respiración es áspera, pero su postura vuelve a ser la de un hombre dispuesto a pelear hasta el final. Regresan al arroyo, llenan los recipientes y completan el trayecto en un silencio sagrado, unidos por un lazo de resistencia que ninguna adversidad puede romper. El esfuerzo sobrehumano se prolonga durante 2 semanas completas, 14 días de caminar al borde del colapso físico y mental. Y entonces, en la tarde del 15º día, algo cambia en el aire. María, que está vertiendo cuidadosamente el agua sobre un surco en el extremo oeste del campo, se detiene. El viento, que durante meses ha sido un aliento caliente y opresivo, de repente acaricia su rostro con una brisa inusualmente fría. Levanta la vista. El cielo, siempre de un azul implacable, comienza a mancharse en el horizonte con nubes oscuras, densas y pesadas, como montañas de grafito que avanzan rápidamente hacia ellos. El olor llega antes que la vista. Es un aroma profundo, mineral, el perfume inconfundible de la tierra mojada a la distancia. Carlos, que está a unos metros de ella, deja caer su cubo de hojalata. El sonido metálico resuena en la quietud de la tarde. Ambos se quedan paralizados, con los ojos clavados en el cielo, sin atreverse a respirar por temor a que la ilusión se desvanezca. El primer trueno retumba con una majestuosidad ensordecedora, haciendo vibrar el suelo bajo sus pies. Y entonces cae la primera gota. Es gruesa, helada, y aterriza directamente sobre la mejilla sucia de María, trazando un surco limpio a través de la capa de polvo acumulado. Luego cae otra sobre la frente de Carlos. Y en cuestión de segundos, el cielo se abre por completo, desatando una cortina de lluvia torrencial, violenta y redentora que golpea la tierra seca con una fuerza ensordecedora. El agua empapa sus ropas al instante. La arcilla dura a sus pies comienza a ablandarse, convirtiéndose en un barro espeso y oscuro. Carlos lanza un grito, que es mitad rugido de victoria y mitad llanto de alivio, un sonido primitivo que se pierde entre el estruendo del aguacero. Corre hacia María, pisando los surcos inundados, la toma por la cintura y la levanta en el aire, girando con ella bajo la tormenta.
María echa la cabeza hacia atrás, riendo a carcajadas mientras la lluvia lava el cansancio, el miedo y la desesperación de su cuerpo entero. Se abrazan con una fuerza desesperada en medio de la tormenta, empapados hasta el alma, llorando de gratitud frente a la magnificencia de la naturaleza que finalmente ha decidido perdonar su atrevimiento. A veces, la respuesta a nuestras plegarias más profundas no llega de inmediato, sino justo en el límite de nuestras fuerzas, cuando hemos demostrado que somos dignos de recibir el milagro. No olvides darle un me gusta a este video si crees que después de la peor de las sequías, la vida siempre encuentra la manera de hacernos florecer de nuevo. A partir de ese día, el paisaje se transforma con una rapidez asombrosa. La lluvia se mantiene constante durante 3 días consecutivos, penetrando profundamente en el suelo que ellos habían arado con tanto sufrimiento. Cuando el sol vuelve a salir, la tierra no es la misma. Un tono verdoso y tierno comienza a salpicar el campo negro. Los brotes de maíz, fuertes e impulsados por la semilla sana que María había seleccionado grano a grano, rompen la superficie desafiando al mundo. Es el inicio de una nueva era para el rancho. El crecimiento del cultivo es espectacular. Las semanas transcurren y los pequeños brotes se convierten en tallos altos, robustos y de un verde profundo que ondean con el viento como un mar de esmeraldas. Carlos cuida el campo con la devoción de un padre, arrancando las malas hierbas a mano, asegurándose de que cada planta reciba su cuota de luz y espacio. Mientras tanto, María continúa sus visitas al almacén de don Ernesto. Su dominio sobre los libros contables es absoluto, y el comerciante, aunque jamás lo admitirá en voz alta, ha comenzado a depender totalmente de su astucia e inteligencia para mantener a flote sus finanzas y a raya a los hacendados abusivos. Finalmente, llega el momento de la verdad. El campo sur es un espectáculo imponente de mazorcas doradas, pesadas y maduras. La cosecha es tan abundante que excede incluso las proyecciones más optimistas de María. El viejo caballo, ya recuperado, apenas da abasto para tirar de la carreta cargada de sacos repletos de grano perfecto. Contratan a 2 hombres del pueblo por unos días para que ayuden con la recolección manual, pagándoles por adelantado con dinero que María ha ahorrado celosamente de pequeñas comisiones obtenidas por asesorar discretamente a otros comerciantes menores del pueblo que se enteraron de su habilidad. La mañana en que Carlos detiene la carreta frente al almacén de don Ernesto, el pueblo entero observa en silencio. La pila de sacos de maíz de primera calidad alcanza casi 2 metros de altura en la parte trasera del vehículo. El comerciante sale a la calle con las manos apoyadas en su prominente vientre, observando la mercancía con los ojos muy abiertos por el asombro. «Aquí tiene su pago, don Ernesto», anuncia Carlos, bajando de la carreta con una dignidad que irradia desde cada poro de su cuerpo. Ya no es el hombre encorvado y temeroso que rogaba por herramientas. Su postura es recta, su voz es firme y su mirada es directa. 50% de la cosecha de la semilla que usted creía podrida, pesado, clasificado y listo para el mercado. El trato está saldado. Ernesto se acerca a uno de los sacos, desata la cuerda y toma un puñado de maíz. Los granos son grandes, pesados y de un color dorado impecable. Es la mejor cosecha de la región en ese ciclo. El comerciante traga saliva, dándose cuenta del inmenso error de cálculo que cometió al subestimar a la pareja. «El trato está saldado, Carlos», responde Ernesto, asintiendo lentamente, con un respeto que ya no puede ocultar. Luego dirige su mirada a María, que observa la escena desde el asiento de la carreta, con una sonrisa serena y los brazos cruzados. «Supongo que esto significa que ya no tendré a la mejor administradora de este pueblo organizando mis libros». María desciende de la carreta con gracia. Se acomoda el vestido, que ahora es de una tela resistente y nueva, comprada con los primeros adelantos de su propio trabajo intelectual, y se acerca al comerciante.
Mis obligaciones con su deuda han terminado, don Ernesto, dice ella, mirándolo con frialdad profesional, pero si desea seguir contando con mis servicios, podemos redactar un nuevo contrato. Esta vez, yo fijaré mis honorarios mensuales, y le aseguro que no serán baratos. Sin embargo, sé que usted es un hombre de números, y sabe que el orden que yo impongo le ahorra mucho más de lo que me pagará. El comerciante suelta una carcajada áspera, negando con la cabeza ante la audacia inquebrantable de la mujer. Extiende su mano. Trato hecho, señora María. Trato hecho. Esa noche, la cabaña de madera se siente diferente. El viento sigue soplando afuera, pero ya no suena como una amenaza, sino como una canción de cuna familiar. En el centro de la habitación, sobre la mesa que alguna vez estuvo vacía, descansan varias bolsas de tela llenas de monedas y billetes, el producto de la venta de la otra mitad de su cosecha a los compradores directos de la ciudad, un negocio que María negoció personalmente saltándose a los intermediarios del pueblo. Carlos está sentado frente a la pequeña fortuna. Sus manos ásperas acarician las monedas con una mezcla de reverencia e incredulidad. Nunca en su vida había visto tanto dinero junto, y mucho menos producto de su propia tierra. Levanta la vista y mira a María, que está sirviendo 2 tazas de café humeante en tazas de cerámica nuevas. Ella se acerca, deja las tazas sobre la mesa y se sienta a su lado. «Lo logramos», murmura él, con la voz cargada de una emoción que le aprieta la garganta. «Pagamos la deuda. Tenemos dinero para comprar más tierras. Tenemos para construir una casa de verdad, con paredes de ladrillo y un techo que no gotee. María, me hiciste rico». María toma las manos de su esposo, esas manos marcadas por cicatrices eternas, y las besa suavemente. «Tú ya eras rico, Carlos», responde ella, mirándolo a los ojos con una intensidad que ilumina la penumbra de la habitación. «Tenías una fuerza imparable y un corazón noble. Solo necesitabas alguien que te ayudara a organizar tus batallas y que creyera en ti cuando el mundo te daba la espalda. No nos hicimos ricos hoy con este dinero. Nos hicimos ricos el día que decidimos caminar kilómetros cuesta arriba bajo el sol ardiente sin soltarnos de las manos. Esa es nuestra verdadera fortuna. Este dinero es solo el resultado de negarnos a perder». Carlos la envuelve en un abrazo profundo, escondiendo el rostro en su cuello, respirando el aroma de la mujer que no solo salvó su tierra, sino que rescató su alma de la desesperanza. Juntos observan la luz de la lámpara reflejarse en las monedas sobre la mesa. Saben que este es apenas el primer paso. Tienen planes, comprarán el terreno lindero, traerán maquinaria moderna, levantarán cimientos sólidos y construirán un legado que nadie podrá ignorar. Pero en lo profundo de sus corazones tienen la certeza absoluta de que su mayor victoria siempre será aquella pequeña cosecha nacida de la tierra seca, el sudor, la semilla enferma y el amor incondicional que los mantuvo en pie cuando todo estaba en contra. La riqueza más grande que un ser humano puede acumular no se guarda en los bancos ni se mide en hectáreas de tierra. La verdadera riqueza es encontrar a esa persona que está dispuesta a bajarse de su comodidad para ensuciarse las manos a tu lado, alguien que vea tu potencial cuando ni tú mismo puedes verlo y que pelee tus batallas con la misma fiereza con la que pelea las suyas. Si esta historia de amor verdadero, de resistencia feroz y de superación absoluta ha tocado tu corazón, te pido de corazón que compartas este video con alguien que necesite recordar que las grandes victorias siempre nacen de los comienzos más difíciles. Y no olvides suscribirte y dejarme tu comentario. Quiero saber qué parte de esta historia te inspiró más. Nos vemos en el próximo relato, donde seguiremos explorando las profundidades del alma humana.